Versículos 3 al 11. Dice la palabra del Señor: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a... ¿Ya? ¿Estamos allí? ¿Todos? Estoy en el versículo 4, ya al final. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice aquí el Señor en el versículo 10: si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las situaciones que frecuentemente vivimos los creyentes es nuestra lucha contra el pecado. Nosotros estamos frecuentemente luchando contra el pecado y a veces tenemos derrotas y a veces tenemos circunstancias difíciles y decimos, bueno, si yo estoy en Cristo, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía caigo en pecado? ¿Por qué me sucede esto? Entonces, vamos a analizar nuestra vida, vamos a evaluar nuestra vida como cristianos, y resulta que tenemos muchas falencias en la devoción, muchas falencias en la fe, muchas falencias en el conocimiento de Dios, muchas falencias en el amor, muchas falencias en cada uno de los aspectos que acaba de mencionar el apóstol Pedro. ¿Cómo nosotros fortalecer esas falencias? Hermanos, si nosotros tomamos la iglesia para ir de domingo a domingo, nunca vamos a lograr el crecimiento. La iglesia no existe los domingos simplemente. La iglesia es un cuerpo que vive minuto a minuto, segundo a segundo. Es un cuerpo viviente. El Señor Jesucristo dice que Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y Él dice que Él compara frecuentemente a su iglesia con un cuerpo. ¿Por qué? Porque un cuerpo se mueve, un cuerpo respira. Y de hecho, este es el tema macro que estamos estudiando. La iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia, la acción de Cristo. ¿Qué hace Cristo? Cristo ¿solamente vive los domingos? ¿Solamente se aparece los domingos? ¿Solamente nos acompaña los domingos? Recuerden que cuando el Señor Jesucristo despidió a sus discípulos y les dio la gran comisión, les dijo: y yo estaré con ustedes todos los domingos. No, cierto que no. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Muy bien. Nos lo sabemos, pero no lo creemos. Nos lo sabemos, pero no lo creemos y no lo optamos. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vaya si es difícil vivir la vida con Cristo. Vaya si es difícil vivir la vida todos los días con Cristo. ¿Cuántas fallas devocionales tenemos? Esta semana, en la convención que el Señor me dio la gracia de ir, wow, salí apaleado. Realmente apaleado. Porque al ser examinado delante de nuestro santo Dios, tenemos muchas falencias y aún allí somos confrontados los pastores. ¿Cuál es la vida cristiana que llevamos los pastores? ¿Cómo pretendo yo venir el domingo a predicar la palabra del Señor si no tengo una comunión estrecha con mi Señor diariamente en la palabra, en la oración, en la devoción familiar? Y es que realmente en el mundo que estamos viviendo es muy difícil
Porque estamos gobernados por el afán, por la ansiedad, por la necesidad, y más que la necesidad, el amor al dinero. Entonces el amor al dinero nos lleva a contraer obligaciones que a veces mismos nosotros no podemos cargar. Y nos toca trabajar extra. Y nos toca hacer compromisos. Y en medio de este mundo tan agitado que vivimos, nuestros horarios para el trabajo, para mi trabajo, para mi estudio, para mis cosas, es de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y qué me queda para el Señor? ¿Y qué me queda para el Señor? Cuando salgo a las 6 de la mañana, ya estoy cansado porque me levanté a las 5 a bañarme, a arreglarme, a listar el maletín para salir, la maleta con los implementos de estudio, o hacer el desayuno, o lo que sea. Y ya a las 6 uno está saliendo, ya agotado de la primera hora de su día. Y no entramos en el reposo del Señor, infortunadamente. Entonces, hermanos, tenemos que reevaluar nuestra vida como cristianos. ¿Qué tipo de vida cristiana estamos llevando? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Estamos viviendo una vida de devoción? ¿Una vida de verdadera entrega al Señor? Ahora, ¿por qué razón no llevamos esa vida? Por todos los afanes. Pero como hemos venido estudiando, en la palabra de Dios se nos enseña, el Señor nos enseña que la iglesia primitiva todos los días en el templo y en las casas se reunía para orar, para perseverar en la oración, para perseverar en la doctrina, para perseverar en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros. Y ese modelo de la primera iglesia es el que se debe conservar. El Señor no lo escribió ahí solamente para darnos una historieta de cómo eran nuestros hermanos del primer siglo, de la primera iglesia allá en Jerusalén. No, este relato nos habla de una iglesia poderosa, de una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy en día una iglesia llena del Espíritu Santo es donde la gente hace un poco de locuras. Piensan que se llena del Espíritu Santo es reírse y dar alaridos y revolcarse en el piso y bailar en el culto. No, nada de eso. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Por lo menos eso no es lo que vemos en la primera iglesia. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos la primera iglesia, la encontramos orando. La encontramos escudriñando las Escrituras, teniendo comunión con los unos con los otros, bautizándose, preocupándose por las necesidades de los hermanos. Y los apóstoles se dedicaban sosegadamente a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, vemos ese modelo de iglesia. ¿Cómo se desarrollaba? Públicamente y en las casas. Y hemos descubierto a través de este tiempo que una de las formas como la iglesia se puede fortalecer y nosotros los cristianos podemos combatir denodadamente nuestro pecado es a través de esos pequeños grupos en las casas. Yo les aseguro que en la casa de doña Evodia, de doña Cintique o de Apolos no cabían 5,000 personas o 100 personas, a lo sumo 30 o 40, ¿cierto? Que se reunieran allí y estudiaran la palabra. Y así grupos allí, grupos allá, todos los días en el templo y en la casa se edificaban, se fortalecían en la fe, luchaban denodadamente contra su pecado y eran santificados. ¿Y cuál era el resultado? Una iglesia poderosa, poderosa en palabra, poderosa en evangelismo, poderosa en salud. Era una iglesia saludable, ¿cierto? Entonces hemos venido estudiando a través de este tiempo cómo es que se desarrolla un grupo pequeño en las casas. Y hemos visto qué se hace, cuándo se puede hacer, quiénes deben ir, quiénes deben estar, quién puede dirigir. Y hemos venido mirando a ver cuál es el sistema de enseñanzas, porque bueno, ya tenemos un pequeño grupo, ahora un grupo en mi casa, o tengo mi grupo con mi familia, con mis hijos, y ahora ¿qué hago? Bueno, orar. ¿Y cómo oro? No sé orar. ¿Y qué hago? Enseñar la palabra. ¿Y qué enseño? No sé qué enseñar.
Es que yo tengo que ir a hacer un curso en la iglesia. No, en la iglesia no tienes que venir a hacer un curso. Cada vez, cada domingo que vienes, cada miércoles que vienes, estás siendo edificado en la palabra de Dios. Y puedes dirigir un grupo pequeño en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en tu empresa, en tu lugar de estudios. ¿Qué enseñar? Hemos visto qué enseñar. Inicialmente vimos que añadir a vuestra fe virtud. Entonces el cimiento de la vida del cristiano es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, un conocimiento para fe, arrepentimiento y vida eterna. Entonces, en los grupos pequeños en las casas, nuestra motivación básicamente es presentar el Evangelio y traer a las personas a que conozcan a Cristo. Les presentamos a Cristo y el Señor produce en ellos fe verdadera, arrepentimiento y les conduce a vida eterna. Pero ahí no para todo. Cada uno de ustedes, por la gracia del Señor, ha sido traído a la iglesia y ha comenzado mediante la fe, pero ha seguido escalonando. Y nuestro propósito, nuestro principal propósito en los grupos pequeños en las casas, como lo es en la iglesia, es llegar al final, versículo 10. Versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta final? ¿Cuándo estaremos contentos? Cuando se nos abran de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sabes una cosa? El Señor dijo: vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan creyentes. Tú puedes predicar y hacer creyentes, y la gente inicialmente va a creer, pero ¿y después qué? El Señor nos llama y dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. A discipularlos. ¿Cómo los vamos a discipular? Primero los llevamos por la fe, el evangelismo. Luego les llevamos a la virtud. Y la semana pasada hablamos de que la virtud es la fe obrando, las disciplinas. Y hablamos de que este tipo de lecciones, en primer lugar, las lecciones de fe es los encuentros con Jesús o presentando al Señor Jesús. ¿Sabes una cosa? Nosotros podemos presentar al Señor Jesús desde Génesis. Desde Génesis 1:1 ya está el Señor Jesús. Podemos presentarlo desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Lo podemos presentar desde los evangelios y aún lo podemos presentar desde el Apocalipsis. Cualquier libro, un salmo, el Salmo 23 nos habla de Jesucristo el Señor. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Y nosotros podemos, a partir del Salmo 23, explicar, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y dar una lección de fe. Pero esa fe debe llevar a la gente a la virtud. Entonces aquellas personitas que están comenzando ese caminar con Cristo deben ser llevadas a una vida de virtud, a una vida que evidencie su fe. ¿Por qué? Para que todo el mundo se dé cuenta que son cristianos. No. Para que la persona se vaya agregando en la fe que Dios ha puesto en él. A veces pensamos que es que para que den testimonio. Entonces les enseñamos gente hipócrita. Gente que sea vista desde afuera, pero que no sea vista hacia sí misma. Y lo que debemos hacer es lo contrario: llevar a la gente a que sepa cuál es su fe, en quién han creído, que es poderoso para guardarlos hasta su pronta venida. ¿Amén? Entonces llevamos a la gente a la fe orando, a disciplinas de vida cristiana, a un discipulado básico, en donde le enseñamos qué es ser cristiano, cómo es el asunto. Les podemos llevar, como les decía, por el Sermón del Monte. Les podemos enseñar el Sermón del Monte y ver cómo es la perspectiva de Dios acerca de un discípulo. Ya el año pasado tuvimos bastante el Sermón del Monte. Posteriormente en nuestros sermones vamos a tener nuevamente el Sermón del Monte, un poquito más profundizado de lo que vimos, y así van ustedes a aprender para llevar las
lecciones de virtud. También encontramos lecciones de virtud en los 10 mandamientos. También encontramos lecciones de virtud en Efesios capítulo 4, 17 en adelante hasta el final. Bueno, ya pasamos del conocimiento, de la fe y de la virtud al conocimiento. ¿Alguno de ustedes podría recordarme qué significa eso de conocimiento? Cuando la Biblia nos habla del conocimiento de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿a qué se refiere? A ver, hermanos, todos lo hemos aprendido. Es profundizar en las escrituras. Es profundizar en las escrituras. Un conocimiento íntimo con Dios. A un conocimiento relacional íntimo, a tener una intimidad con nuestro Dios. A ser íntimo, y sí, somos íntimos solamente mediante las Sagradas Escrituras. No hay otra forma de ser íntimo con Dios. Ahora, deben saber ustedes que Dios no tiene hermanos mimados. Algunas personas dicen, ay, cómo Dios mima a fulano o sultano. Ay, mire cómo Dios bendice a fulano. Es que Dios no tiene preferidos. No, Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Dios tiene íntimos. Íntimos. Dios se deleita con sus íntimos. Por eso debemos procurar la intimidad con Dios. Y debemos llevar a las personas al conocimiento, o sea, a la intimidad con Dios. Debemos conducir a otros a que intimen, a que tengan esa unión con Cristo, esa unión con Dios. Vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Perdón, Juan, capítulo 15. Versículo 4. Dice la palabra, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, pero separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí también en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, también el Señor nos dice que si estas cosas hacemos, dice versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Dios el Señor nos hizo para producir frutos. Y si nosotros no permanecemos en la vid, si no estamos adheridos, si no somos íntimos con la vid, eso es un ejemplo, es una comparación que hace el Señor. Si no somos íntimos en la vid, ¿como quién? Como los judíos, como los israelitas del antiguo pacto, no fueron íntimos con la vid. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque ellos pensaban que la vid era el antiguo Israel, la religión judía. Y el Señor Jesús les dice, no, yo soy la vid, permanezcan en mí, adhiéranse a mí. El que está adherido a mí llevará mucho fruto. Y mi Padre es glorificado en esto, el que lleve mucho fruto. La gloria de Dios está en que llevemos fruto. Entonces nosotros debemos llevar a otros a que lleven fruto. Pero ¿cómo van a llevar otros frutos si yo mismo no llevo fruto? Mi vida debe ser fructífera para poder enseñar a otros ese conocimiento de Dios que produce fruto en las vidas. Entonces, este conocimiento es la doctrina. Debemos enseñarles doctrinas. Y a la gente hoy en día casi no le gustan las doctrinas.
Dice, no, la doctrina divina, es que eso para qué doctrina, eso es como meter a la iglesia en un cajón, dejemos que el Espíritu Santo se mueva. No, hermanos, el Espíritu Santo no se mueva fuera de la doctrina, porque es que la doctrina es de Él. La palabra es Él. La doctrina es Él. La palabra de Dios dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas. En lo que han enseñado los apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que han enseñado los apóstoles y profetas? El Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. En eso se fundamenta la iglesia. Podemos ir a Efesios, capítulo 2, versículo 20, donde nos dice que la iglesia está fundamentada en los profetas y en los apóstoles. Ahora, cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios nos conduce a un dominio propio. Nos lleva a un dominio propio. O sea, nos lleva a gobernar esta carne que como un potro cerrero quiere hacer lo que quiere, porque ella trae ese rezago de la vieja naturaleza. Esa carne se quiere levantar a la vieja naturaleza. Recuerden, no es una contienda entre dos naturalezas. Nosotros no tenemos dos naturalezas en nosotros mismos. Nosotros no somos borrachos y sobrios al mismo tiempo. No somos ladrones y honestos al mismo tiempo. No somos santos y pecadores al mismo tiempo. No. En nosotros hay una sola naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza santa, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Una sola naturaleza. Sin embargo, esta carne estaba habituada con sus vicios a nuestra pasada manera de vivir. Y el Señor constantemente nos dice que esa pasada manera de vivir se levanta y quiere oprimir la nueva naturaleza. Esa pasada manera de vivir con sus vicios nos quiere volver a gobernar. Entonces, nosotros necesitamos el conocimiento de Dios para estar fortalecidos en la nueva naturaleza y tener dominio propio. Cuando tú conoces quién es tu Dios, quién es Cristo, quién te salvó, vas a tener poder sobrenatural para gobernar para tener dominio, para gobernar tu carne. Cuando tú gobiernas tu vida, cuando el Espíritu comienza a gobernar tu vida y hay dominio propio en ti, la respuesta es que tú, o la consecuencia es que tú ya estás apto para el liderazgo y el servicio, porque ya no vives tú. Es Cristo quien vive en ti. Ya no gobierna la carne, es el Espíritu el que te lleva a gobernar. Y gobiernas tu vida por el Espíritu. Entonces ya no estás sometido a por donde te lleva el mundo, sino que estás sometido a lo que diga el Señor. Y bajo ese dominio propio tú ya eres un siervo. Porque no haces lo que quieres, sino lo que Él te dice que debes hacer. Yo tengo un dicho: antes yo me ceñía, me vestía e iba donde quería. Ahora es otro el que me ciñe, el que me viste y me lleva donde quiera. Frecuentemente lo digo, eso es de la palabra de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Por ejemplo, esta semana sucedió que al acabarse la conferencia el jueves como a la 1 de la tarde, entonces ya la gente se fue para el restaurante, almorzaron rápido, algunos no almorzaron, unos alquilaron una bucetica y se fueron para Playa Blanca a disfrutar. Y a mí me dijeron: hermano, ¿y usted por qué no fue a Playa Blanca? Es muy sencillo, porque yo antes me vestía, me ceñía e iba a donde quería, pero ahora otro es el que me ciñe, me viste y me lleva donde Él quiso, y Él me llevó a predicar. Entonces yo no puedo estar en Playa Blanca y predicando a la vez. Como yo ahora vivo bajo el dominio propio, bajo el liderazgo y el servicio, o el servicio a mi Señor, yo no puedo irme para donde Él quiera.
para donde yo quiera, yo tengo que irme para donde Él me dice. Y esa es la vida de servicio. Luego pasamos ya a enseñar paciencia. ¿Qué es paciencia? Perseverancia. A perseverar en esa fe. Mira, esta paciencia debiera venir por aquí también. No, es que la paciencia está en todo lugar. Esa perseverancia, siempre debemos perseverar y perseverar y perseverar. Algunas personas me dicen, pero, oye hermano, ¿y qué sucede con una persona que estuvo en el Señor y se apartó y dejó el ministerio y se fue? Me comentaron de un pastor en una población en Sagún, que ustedes saben, de un pastor que era un buen cristiano, tenía una iglesia grande, y entonces él conoció la Reforma, tuvo muchos problemas. Aquí en esta iglesia estuvimos orando por él, y ahora resulta que el hombre cayó en adulterio. Él abandonó la Reforma, luego cayó en adulterio, ahora su esposa es la pastora de esa iglesia, ¿cierto? Y en un desorden de vida. ¿Qué pasó con ese hombre? Quizás su fundamento de fe no estaba bien. Por eso nosotros debemos tener bien nuestro fundamento de fe, y luego pasar a la virtud, luego el conocimiento, luego el dominio propio, y permanecer, hermanos. Debemos enseñarle a nuestros hermanos a permanecer. ¿Y cómo enseñarle a nuestros hermanos a permanecer? Algunas veces queremos que ellos permanezcan por medio de lo que hacen. No, debemos enseñarle a nuestros hermanos a permanecer por lo que Cristo hizo. Y hacerles saber que siempre está Cristo, nuestro Señor, llevándonos en esa fe y en esa perseverancia, y siempre conduciéndonos por el camino. Luego hablamos de la piedad. La piedad es ya personas que abandonan sus prioridades, su forma de vida, para dedicarse de lleno a la vida en Cristo. Y no quiere decir que no vuelvan a trabajar, que no vuelvan a comer, que no vuelvan a salir, que no vuelvan a pasear, que no vayan a un sitio. No. Simplemente son personas que ahora entran en un estado de intimidad tan precioso que se olvidan del resto. El resto no es importante. Cuando estuvimos en la convención aquí en Medellín, le hicieron precisamente esa pregunta al pastor Sergio, que es difícil orar, y que generalmente uno ora con 15 minutos, que en 15 minutos uno ya ha dicho todo lo que tiene que decir. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que hacen personas para orar 2 y 3 horas orando? Y el pastor Sergio respondió, es que sí, en los primeros 15 minutos oran, pero a partir de esos 15 o 20 o 30 minutos después que han orado, han hecho peticiones, súplicas y ruegos, entran en la contemplación de nuestro Señor. Es ese tipo de personas que llegan a la piedad, llegan a un estado de contemplación, de dependencia. No importa lo que suceda en el mundo exterior. No estoy hablando de un ascetismo, de que se alejaron y ya no tienen más. No. Son gentes comunes y normales, simplemente que ahora su vida es de tal entrega a Dios, de tal entrega al Señor, que el resto verdaderamente al resto no le dan la suprema importancia que nosotros como hombres naturales le damos. Cuando nosotros llegamos a ese estado de piedad, ya simplemente nos despojamos de nuestra carnalidad, de nuestros propios deseos, de nuestras codicias, de nuestros gustos, y nos dedicamos por entero a Cristo. Pero luego dice que del amor, de la piedad, al afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Bueno, en realidad nosotros ya estamos viviendo aquí un afecto fraternal, en cierta forma. Pero es un afecto fraternal incipiente. ¿A dónde debemos llegar con este afecto fraternal? Con este afecto fraternal debe llevarnos al dejar de vivir para mí, para vivir para mi hermano por Cristo. Para vivir para otros por Cristo. De dejar de endiosarme a mí mismo y dejar de hacer todo para mí con ese egoísmo que tenemos, y empezar a dar todo de mí para otros sin importarme. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso de vida en que nos anclamos, nos aferramos. Oren al Señor, clamen al Señor, hermanos, y ha sido mi oración: Señor,
quítame los anclajes a este mundo. Estamos tan anclados a este mundo que no nos interesa sino el yo. No nos interesa sino nuestro progreso al nivel mundanal. No me interesa sino yo tener y poder y conocer. Pero cuando la fe va madurando, no nos interesa nuestro yo, sino que nos despojamos de nosotros para vivir para otros. Así como Cristo murió por nosotros, estamos nosotros aún dispuestos a dar la vida por otros. Y el afecto fraternal llevamos al amor. Vale la pena decir, ya para terminar, que nuestra meta en la enseñanza en los pequeños grupos debe llegar aproximadamente hasta máximo el dominio propio. En los grupos pequeños, en las casas, debemos pasar de la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento. Ya cuando una persona tiene el conocimiento de Dios, sabe a ciencia cierta que debe congregarse en la iglesia, que debe ser miembro de una iglesia. Porque ese es el plan de Dios, porque eso es lo que muestra Dios, el Señor, en su palabra. Entonces, cuando llegamos a la doctrina, las personas se involucran en la iglesia. Y el siguiente paso que dan es que en vez de ir a un grupo familiar a recibir, van a un grupo pequeño en las casas a dar. Empiezan a producir el fruto que ellos ya reciben. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Inquietudes acerca del tema? Ya vemos el proceso de enseñanzas, pasamos de la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio. Y ahí como que se renueva este liderazgo, se abre otro grupo, esta persona tiene otras relaciones y así se va multiplicando. Pero eso no quiere decir que dejemos de lado estos otros aspectos. Esos otros aspectos se van a ir dando en la iglesia, en los pequeños grupos, en la misma medida que vamos creciendo. Amén. Amén. ¿Quién está dispuesto a ir a enseñar? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Esta semana se estudiaba eso en la convención. En medio de un mundo de tinieblas, ¿quién llevará el mensaje de Cristo? ¿Dónde están los obreros que son fieles a la ordenanza del Señor? Vayan y hagan discípulos. Y eso me impactó. Eso me impactó. Si la iglesia tuviera esa naturaleza, ese anhelo, ese deseo de Cristo, de su presencia, de esa intimidad con Dios, como lo fue la iglesia primitiva, hermanos, muchos pasos agigantados daría la iglesia hoy en día. Estamos en un avivamiento, la verdad, había más de, creo yo, 250 personas, 300, entre pastores, líderes, esposas de pastor, recibiendo el mensaje de la palabra, siendo edificados. Hay un avivamiento en Colombia y esperamos que tú seas parte de ese avivamiento. Ya eres parte en que has recibido la fe verdadera, la fe bíblica. Ahora, ¿qué vamos a hacer con aquellos que aún no la tienen? Para eso estás tú. Alberto. Pastor, ahí por ejemplo vemos que siempre en estos escalones pues no es un orden cronológico exactamente, porque vemos que de pronto el amor, entonces yo tengo que tener virtud, conocimiento, o sea, pasar por todos estos escalones para tener amor, no, porque en el dominio propio yo puedo tener amor, Sí. ¿cierto? Entonces vemos que esto no es un orden cronológico exactamente, sino que yo puedo tener amor en el dominio propio. Sí, claro. Ya aquí en la fe hay amor por Cristo, ¿no? Ya Cristo viene y nos da su amor y ya tenemos una pequeña muestra del amor. Pero cuando se llega a este amor, el apóstol Pedro se está refiriendo a un amor ya
muy perfeccionado. Ya producto de todo este proceso. Salomón. Yo opino pues que cuando habla de cada escalón habla de la plenitud en ese tema de cada escalón. 21 fe, 21 virtud, 21 conocimientos, llegar. Entonces desde el principio hay cada una de estas cosas, pero cuando llega el escalón es que ya se alcanzó la plenitud de estas cosas. Sí, podríamos decir eso, está bien, muy bien analizado. Esa es una preguntita. Sí, señor. Se habla que no batalla la naturaleza caída ¿cómo se dice? Con la nueva naturaleza. Eso, con la nueva naturaleza. Aún teniendo una naturaleza, Perdón, ¿me repites el comienzo de la pregunta? o sea, ya no batalla de igual forma la No, naturaleza. yo no dije que no batallara. Yo dije que no hay dos naturalezas en nosotros. Hay una naturaleza. Pero no traemos, o sea, no seguimos siendo ya naturaleza caída. No. Nosotros ya no tenemos naturaleza caída porque si tuviéramos naturaleza caída no podríamos entrar en el reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no entra nada pecaminoso, solamente los santos. Nosotros somos santos que caemos en pecado. Que la vieja naturaleza con sus vicios todavía quiere jalarnos. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso este proceso, la de la fe, la virtud, el conocimiento, en cada paso de este proceso hay mayor santificación, menor pecaminosidad. Nosotros seguimos batallando. En cada paso del proceso batallamos con más denuedo y mortificamos más nuestro pecado. ¿Cierto? No quiero decir, nunca dije que no tenemos batalla y que no debemos batallar con el pecado, no olvídense del pecado, no. Al contrario, el hecho de tener una naturaleza santa nos conduce a luchar denodadamente con ese remanente de pecado, con esa vieja naturaleza con sus vicios que todavía tira para su lado, que sabe muy bien que no va a lograr derrotarnos, pero que de todas formas hace todo lo posible para que nosotros vivamos vidas en derrota, cristianos en derrota, cristianos caídos en pecado, cristianos que no pelechan en la fe, que a toda hora andan diciendo, yo soy un pecador, es que yo no puedo, la vida como cristiano es difícil, uno no puede. Claro, ¿cómo va a poder? Si le da toda la cabida a esa carne con sus vicios que tiene poder. Nosotros no podemos negar que hay un poder en esa vieja naturaleza con sus vicios. Pero a medida que vamos progresando en nuestro camino de fe y conocimiento de Dios, esa vieja naturaleza queda doblegada y tenemos que luchar denodadamente contra ella y batallar, porque es dura. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Es bastante difícil. Pastor, cuando nosotros, o sea, ya no estamos muertos en delitos y pecados. No. Entonces, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos un libre albedrío. ¿Ahora hay un libre albedrío limitado o...? Sí. Bueno, muy bien. Aunque no es el tema, vamos a mirar un poquito este postulado teológico.